muy oportuno abordar este tema, dadas las circunstancias y todo lo que está pasando con esta suerte de secuestros de datos. Esperamos que todos puedan tomar las medidas para proteger a sus empresas y sus datos, y por eso hemos invitado a nuestros socios Hacknoid para dar esta charla. Dejo con ustedes entonces a Pablo Giordano para que haga su exposición. Les aviso que esta charla también va a ser grabada y que luego van a poder recibir la presentación. Eso por mi parte, que estén todos muy bien. Pablo, todos tuyos. Perfecto. Hola, ¿me escuchan? Bien, bueno, buenas tardes. Le agradezco a Camchal la posibilidad de poder contarnos con ustedes. La idea es conversar un poco de algunos temas que nos interesan a todos, en este caso de la ciberseguridad, de contarles un poquito las cosas que están pasando, las cosas que nosotros vemos en el día a día, en nuestro trabajo, y bueno, y ayudarlos a estar un poquito más preparados, si podemos, para afrontar estos riesgos bueno, que son una realidad con la que no podemos, más que estar preparados, no se puede pelear, no lo podemos detener, y bueno, de alguna forma las circunstancias mundiales nos han llevado también a que muchas cosas se vean apresuradas de alguna forma. Entonces, bueno, la idea es conversar un poquito, como lo dice ahí, nuestro desafío, nuestra oportunidad es ayudarlos a, bueno, a lograr una mejor gestión, a que se lleven alguna idea, a que se lleven algún tip de algo que quizás sea útil para hacer en su organización. Sobre el final vamos a hacer una ronda de preguntas, las pueden ir mandando por el chat y me las van a ir haciendo llegar. Si las podemos ver en el medio, las vamos respondiendo en el medio, y si no, ya les digo, sobre el final vamos haciendo un poco las respuestas a esas preguntas. ¿Sí? Un poquito la idea de lo que vamos a conversar ahora es hacer un poquito, contarles un poco algunas noticias, algunos números que nos parecen importantes, de cosas que nosotros, ya les digo, relevamos en nuestra realidad. Nosotros tenemos muchos años trabajando en ciberseguridad, mayormente haciendo consultorías, normas internacionales, ethical hacking, pentest, análisis de vulnerabilidades en toda Latinoamérica, pero hay algunos factores que son comunes en todos los países. Hoy día la globalización nos ha llevado a que no haya mayores diferencias geográficas. Entonces, bueno, eso me parece importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a conversar un poquito de algunos temas, de algunos factores que por ahí pueden atentar contra nuestra continuidad o la necesidad de ser proactivos que tenemos. Vamos a ver un poco de alguna metodología, de algunas ideas que nosotros venimos aplicando con éxito en nuestros clientes, que me gustaría contarles para que ustedes lo puedan aplicar también, o al menos tener la idea en mente, y bueno, y hablar un poquito sobre la gestión de vulnerabilidades también, que era uno de los factores que más interesaban a los socios. ¿Sí? Algunos de los números que yo les decía que quería mencionarles. Todos hemos estado escuchando noticias de ataques de todo tipo a distintos tipos de instituciones, mayormente casos de ransomware. El ransomware, lamentablemente para quienes estamos en las empresas teniendo que defendernos de él, continúa creciendo a una tasa, ahí les puse 350 anual, y creo que no es la última, debe haber crecido un poquito más este año seguramente, aunque todavía estamos parcial. ¿Sí? Y es esperado que el año próximo siga creciendo. Este factor se viene dando porque, bueno, conforme avanza la seguridad, hay ciertos puntos de ataque que van dejando de existir para los atacantes. Hace algunos años era muy factible hacer ataques contra los sistemas operativos o contra las plataformas web. Hoy en día eso ya está un poco más aceitado entre las empresas. Ahora vamos a conversar un poquito más, pero por ahí
van quedando algunos puntos que hoy día son los más vulnerables, sobre todo los asociados a los usuarios. Otros números, 43% de las empresas que son atacadas son empresas pequeñas, que esto es una cosa importante porque muchas veces pensamos como un factor de sentirnos seguros, de que por ser una empresa pequeña nadie nos va a tener en la mira, y de alguna forma los ataques hoy en día son bien automatizados. Entonces, bueno, los atacantes en realidad quizás no nos tengan en foco por nuestra empresa en particular, pero bueno, es simplemente el estar dentro de los rangos que ellos están atacando para caer. Además hay una cifra asociada a ese porcentaje, y es que las empresas medianas o pequeñas que sufren un ataque crítico de ransomware, por ejemplo, digo, no solamente ransomware, pero mayormente de ransomware, normalmente entre 6 meses y un año hay un alto porcentaje de esas empresas que cierran definitivamente su funcionamiento. O sea que no es simplemente un ataque que puede llevar tiempo reponer y demás. En las grandes esto cuesta, a veces cuesta mucho dinero o cuesta un sacrificio tremendo, pero se puede superar. En las pequeñas hay una tasa muy alta de empresas que no pueden volver de un ataque a ransom. Después también tenemos números críticos en lo que es el crecimiento de dispositivos de IoT que conectamos a las redes. No solamente, o sea, la cantidad de ataques ha crecido mucho porque obviamente esos dispositivos pasaron a estar en el foco, pero también hay un factor exponencial porque, bueno, también crece rápidamente la cantidad de dispositivos que conectamos. Entonces, eso hace que se potencie aún más esa superficie de ataque. Esto que les voy a contar ahora es un poco relacionado a lo que les decía hoy. 71% de los ataques de ransom comienzan con un phishing, ¿sí? Es un mail en el que los usuarios leen, dejan un usuario y contraseña que permite a los atacantes ingresar o instalar algún software, o se descarga directamente el usuario el ejecutable del ransom haciendo clic en un link que viene en el correo. Obviamente el correo está especialmente escrito y diseñado para engañar a esos usuarios. Entonces, bueno, es un factor sumamente importante, y además es un factor que no se detiene con tecnología. Si bien podemos tener un montón de filtros anti-spam y demás, la realidad es que los ataques de phishing pueden llegar a ser súper personalizados, y entonces es difícil de tener un mail que es un mail puntual, un mail persona a persona, redactado especialmente, no tiene características de un spam típico de propaganda o demás, donde normalmente hay por ahí una imagen que abarca un gran porcentaje del correo, etcétera. Eso no se da, y entonces es muy difícil detectarlo con tecnología, y se requiere de capacitación de la gente para funcionar. Después, bueno, hay un porcentaje de empresas que dicen estar preparadas, que se sienten preparadas para enfrentar un ciberataque, ¿sí? Y para que ustedes tengan una idea, en el tiempo que vamos a estar conversando, una hora y algo, 120 empresas van a ser atacadas en Latinoamérica con alguno de estos ataques que estamos conversando, y bueno, obviamente muchas de esas pueden ser de las que tengan que cerrar, o las que puedan no recuperarse. Ojalá que no sea ninguna de las nuestras en este rato que estamos conversando acá. Después, bueno, el efecto COVID ha potenciado algunas cosas también. Se ha hecho mucho foco en los ataques a las instituciones de salud y de gobierno. Obviamente, tenemos una gran dependencia de ese tipo de instituciones, ya sea en la parte de salud por los temas relacionados a la enfermedad y a todo lo que ha ocurrido, pero también en el área de gobierno, porque bueno, al existir las cuarentenas, la imposibilidad de acceder físicamente a un montón de trámites, se ha visto potenciado, y es necesario obviamente hacerlo por parte de los gobiernos o de las distintas instituciones, el llevar servicios a la web. Si bien ya se venía trabajando hace algunos años en ese pasaje, ahora hubo que acelerar un montón de cosas, hacerlas de forma poco progresiva, todo de golpe. Entonces, bueno, eso ha llevado a que
obviamente hay brechas de seguridad, hay cosas que no están prolijas como para estar en producción, pero bueno, fue necesario hacerlo de esa manera y ahora hay que tratar de tenerlo lo más seguras posible, ¿sí? Se venía trabajando también mucho a nivel gobierno con lo que es mejoras en la implementación de políticas y lineamientos, pero bueno, todo este tipo de cosas que se venían haciendo con cierto ritmo, ahora nos vimos obligados a implementarlas de golpe, como seguramente les puede haber pasado a ustedes en sus compañías con lo que es la parte de accesos remotos, de servicios para acceder desde fuera de la organización. Normalmente eso estaba muy restringido, se manejaba a nivel de las áreas de tecnología. Si bien la tecnología ya lo permitía, no estaban todos los usuarios preparados para trabajar de esa manera y bueno, eso ha traído algunos problemas también. Yo les contaba, nosotros trabajamos en ciberseguridad hace muchos años, hacemos muchos ethical hacking, muchos pentests y la realidad que más allá de lo que las empresas declaran o de las que empresas sientan que están haciendo a nivel de seguridad, para nosotros casi la totalidad de las empresas son pasibles de un ataque que un atacante pueda hacer personalizado a esa empresa. Por ahí se pueden escapar de un montón de ataques genéricos, digamos, pero siempre quedan brechas abiertas y ustedes saben que esto de la ciberseguridad es bastante injusto porque del lado de la defensa podemos estar haciendo 99% de las cosas bien, pero dejamos una sola puertita y esa puertita es el éxito del atacante, que con encontrar solamente un punto débil, una vulnerabilidad, tiene acceso a nuestra compañía y a hacernos daño. Entonces, bueno, nosotros vemos que muchas empresas no están preparadas. Ahora vamos a ver un poquito de las cosas que nosotros vemos para que ustedes vean si se sienten identificados y demás. Pueden ir, si en ese momento tienen alguna duda o tienen o les parece que hay algo para compartirlo, pueden ir mandando al chat que luego lo conversamos, ¿sí? Nosotros vemos tres factores que nos gustaría conversar, que son los que nos parece que afectan de forma importante. Obviamente hay un montón más, por ahí más pequeños. A nosotros nos parece que estos tres abarcan bastante de lo que más nos afecta en las compañías para estar preparados a nivel de ciberseguridad y de poder lograr una continuidad de negocio operativa que nos permita seguir funcionando, ¿sí? Y bueno, nosotros dividimos en la parte de recursos humanos, en la parte de herramientas y tecnología, podemos agruparlo ahí también, y lo que es la parte de procesos internos dentro de la organización. Para nosotros son estrictamente necesarios los tres. El que falle solamente uno de esos tres puede echar por tierra el esfuerzo que se haga en los otros dos, por eso es bueno irlo balanceando y tener mejoras y esfuerzo en los tres, ¿sí? En la parte de recursos humanos, por ejemplo, normalmente lo que vemos cuando vamos a las empresas es que las empresas, ya les digo, nosotros trabajamos con un montón de empresas de todo tipo, de todos los sectores, de todas las verticales, y esto es bastante común a todas. Normalmente o no tienen personal de seguridad, eso puede pasar sobre todo en las pequeñas y medianas, no hay personal específico de seguridad, normalmente tienen alguna persona para lo que es TI, soporte a usuarios, etc. Y en las grandes, si bien tienen personal de seguridad, normalmente no es la cantidad necesaria para lo que hoy día se espera de la ciberseguridad, ¿sí? Donde estamos colgando toda la operativa de la organización en sistemas tecnológicos y por ahí no tenemos la cantidad de gente preparada para asegurar todo eso. Una cosa que vemos también es como una gran desconexión entre lo que son las áreas de tecnología y las áreas de negocio, sin culpar a ninguna de las dos áreas. Es una situación que se da y que la vemos de forma sumamente periódica. Áreas de tecnología que implementan soluciones o restricciones o tecnologías varias que por ahí terminan impactando en el negocio y áreas de negocio que de repente van tomando decisiones de ideas de funcionamiento de la organización basadas en tecnología y no consultan o no transmiten a las áreas de tecnología esas decisiones y cuando las áreas de tecnología se enteran por ahí ya no cuentan con los plazos adecuados para hacer las cosas bien. Nos pasa, por ejemplo, con áreas de
de negocio que de repente sacan una aplicación o un sistema web o lo que sea y se pone en producción y las áreas de tecnología se enteran un par de semanas antes cuando ya lo están implementando y no hay chance de hacer una revisión de seguridad, de poder asegurar correctamente esos servicios. Entonces, bueno, esos servicios se cuelgan en producción bueno, y después obviamente los atacantes tienen ahí su oportunidad. También hay como en esto que le decía de la desconexión de las áreas de negocio con las áreas de tecnología, hay como una necesidad de que las áreas de tecnología aprendan un poco a negociar en la interna de la organización algunos factores necesarios para no ponerse a la organización en contra. Siempre sabemos que hay como una oposición entre la funcionalidad o la facilidad de uso de algunas cosas y la seguridad que le queremos aplicar. Pero bueno, hay que lograr un balance, hay que poder negociar, no podemos hacer algo que sea súper seguro, pero que sea inusable, tampoco podemos hacer algo que sea sumamente fácil de usar, pero que sea sumamente inseguro, entonces hay que lograr ese balance y a veces no se logra. Y finalmente, lo que es la parte de la proactividad, que es uno de los mayores fallos que tenemos, y es que, yo lo recalco acá en este slide, es que somos reactivos, ¿sí? Vamos apagando los incendios cuando aparecen y no tenemos la posibilidad, a veces por lo que les decía recién, por la falta de tiempo, porque los equipos son escasos o no existen en algunos casos, no tenemos posibilidad de adelantarnos a la jugada y ir un pasito adelante. Normalmente venimos atrás y el venir atrás de los atacantes implica que ellos pueden romper y nosotros arreglamos. A veces ese daño que hacen o eso que rompen puede ser demasiado grande y para que nosotros podamos reparar fácilmente de atrás o con un costo razonable, ¿sí? Entonces, ahí hay una cosa que me parece importantísimo recalcar y es que las áreas de tecnología y de seguridad requieren del apoyo de la dirección. No hablamos solamente de presupuesto, ¿no? Que también es necesario, es muy necesario, porque obviamente la tecnología tiene su costo, pero sino del apoyo explícito, del apoyo moral, del apoyo en la toma de decisiones, es decir, ok, tecnología me está diciendo que un aplicativo está inseguro, entonces, bueno, que la dirección pueda decirle a un área de negocio, vamos a esperar a poner este aplicativo, a exponerlo al público hasta que esté seguro y de alguna manera brindar el apoyo o implementar normas de control en las redes internas y demás que son sumamente importantes para frenar ataques, ¿sí? En el caso, por ejemplo, a veces de algunas cosas que no son muy felices para los usuarios, como es, por ejemplo, los filtrados de navegación o la restricción a los sitios y demás, que a veces, bueno, tienen algún propósito, pero en particular, muchas veces, el propósito es poder detener ataques, ¿sí? Si nosotros dejamos que los usuarios accedan a cualquier sitio de forma irrestricta, que descarguen lo que quieran, es muy difícil hacer algo tan puntual como frenar todos los sitios de los atacantes. Son sumamente dinámicos, entonces no se pueden frenar de esa manera. Entonces hay que hacer un poco una restricción más tipo lista blanca, ¿no? Decir, bueno, mira, vamos a dejar acceder a estos sitios XXX, que son los más los más comunes, los más utilizados por la organización, etcétera, y a estos otros sitios, a este otro tipo de sitios no vamos a permitir porque, bueno, hay un dinamismo ahí que nos impide funcionar, ¿sí? Después, bueno, lo que yo les contaba hoy, la parte de herramientas, la parte tecnológica, también tiene sus carencias. Es importante que las organizaciones entiendan que a veces no se puede implementar tecnología de la noche a la mañana, requiere su análisis, requiere de su puesta a punto. Muchas veces vemos en las organizaciones que faltan, por ejemplo, un inventario de activos. Es algo que no existe y es sumamente necesario desde el punto de vista de seguridad poder tener esto. ¿Sí? Esto nos va a permitir, por ejemplo, hacer una clasificación, en el momento de hacer un análisis de impacto de negocio, poder hacer una clasificación también, para que después cuando vayamos a hacer una planeación de un plan de continuidad, podamos tener todo en la vista, que es una de las cosas que ahora la vamos a conversar dentro de unos minutos, pero a veces falla también. Bueno, después el tener las herramientas adecuadas, y muchas veces vemos algunas organizaciones que
bueno, compran tecnología o herramientas o software que tienen un costo altísimo y después, bueno, obviamente atado a esto que yo les decía hoy, de que falta tiempo, o falta gente y demás, o falta capacitación también, esas herramientas no se utilizan correctamente o se utilizan por debajo de sus posibilidades, lo cual quiere decir que estamos gastando en algo a lo que no estamos pudiendo sacarle provecho. Eso implica un tema a nivel costo también y bueno, obviamente las áreas de dirección y demás a las que le estamos pidiendo el apoyo, si ven que están gastando en algo que no se está utilizando, la próxima vez que vayamos a pedir lo van a tener en cuenta y nos lo van a cobrar. Entonces, eso es sumamente importante también. Y lo otro que me parece sumamente importante para tener en las organizaciones, que no es algo costoso a nivel de tecnología, ni de software, ni nada, y es tener alguna mínima gestión de los incidentes, de poder tener cierta trazabilidad, de poder hacer un seguimiento. Muchas organizaciones, muchas no, todas tienen problemas, tienen cosas para corregir, hay cosas para hacer. Muchas veces se detectan o se planifican y lo que sucede es que esas cosas van quedando un poco a medias, van quedando abandonadas. Entonces, bueno, además de que hicimos el esfuerzo para poder detectarlas o para poder comenzar las tareas de recuperación, si después le perdemos el rastro y quedan a medias, bueno, ese costo como que se incrementa todavía con el esfuerzo que hicimos antes. ¿Sí? Alguna de las cosas que vemos normalmente a nivel tecnológico en lo que es la parte de ciberseguridad, sobre todo en las áreas que nosotros trabajamos, es la parte, por ejemplo, de la falta de políticas de parchado. No sé si ustedes se acuerdan en el año 2017, cuando salió el famoso WannaCry. En esa época había empresas, por ejemplo, que tenían esquemas de parchado y lo hacían cada 3 meses, cada 6 meses, y eran, les diría, de las mejores. O sea, una empresa que prolijamente cada 3 meses instalaba parches a todos su plataforma de servidores y de equipos de usuarios y demás. Era una empresa muy prolija. Seguramente si ustedes están cercanos a las áreas de tecnología en sus empresas, van a saber que es algo muy difícil de llevar a cabo. Y bueno, y el WannaCry nos enseñó en ese momento que teníamos un mes de plazo, no 3, no 6, no un año, para aplicar los parches, porque bueno, desde que salió el parche del WannaCry hasta que el gusano efectivamente pegó y hizo el daño que hizo a nivel mundial, pasó un mes. Entonces, bueno, ahí aprendimos una lección bastante dura y bueno, y aprendimos que 3 meses ya no era aceptable o ya no era una medida tan segura como lo era hasta ese momento. A partir de ahí, ya no. Después, bueno, empresas, por ejemplo, que vemos que se preocupan de corregir o de parchar problemas de seguridad cuando hacen un ethical hacking. Obviamente viene un reporte de una empresa como nosotros, decimos los puntos débiles y bueno, esos puntos se corrigen. El tema es que es importantísimo tener en cuenta que un ethical hacking, una auditoría, es una foto momentánea que muestra el estatus de seguridad en ese momento y quizás a las 2 semanas, al mes, yo ya puedo estar vulnerable. Por ejemplo, hay sistemas operativos como Windows o base de datos como Oracle sacan parches una vez al mes, lo cual quiere decir que según la fecha en la que nosotros entregamos el reporte o finalizamos las tareas de auditoría, quizás a las 2 semanas, 3 semanas o al mes ya tenemos vulnerabilidades de vuelta. Entonces no podemos esperar un año o 2 años cuando hagamos un ethical hacking de nuevo para ponernos a parchar, ¿no? Y tampoco, obviamente, esperar a que empiecen a aparecer casos de algún WannaCry del momento que veamos en las noticias y que en ese momento recién ahí nos preocupamos de la ciberseguridad. Por eso yo le decía hoy que necesitamos ser un poquito más proactivos, ¿sí? Después, bueno, temas tecnológicos, lo que les decía hace un ratito, se compran software, equipamiento, etcétera, por ahí no se cuenta con los conocimientos específicos para manejarlo, son equipos que obviamente tienen su dificultad y su necesidad de conocimientos para su instalación, su manejo y también para los reportes que manejan. Entonces, bueno, es necesario balancear la inversión que voy a hacer contra el uso que le voy a dar a esas herramientas también. Lo mismo las consultorías. Las consultorías son una muy buena herramienta, pero tienen
algunos problemitas como los que les menciono ahí. El costo es uno de ellos, es un costo alto porque no se puede automatizar, son horas hombre directamente de consultoría que hay que contratar. Entonces, bueno, obviamente que tienen su valor en cierto momento para refrendar un estatus frente a un ente regulador, por ejemplo, pero no puedo hacer ethical hacking para conocer mi estatus de forma continua en la ciberseguridad, ¿sí? Porque no tiene mucho sentido hacer eso. Y después, bueno, el espaciado en el tiempo. Hay organizaciones, por ejemplo, nosotros trabajamos con organizaciones de gobierno, de repente a ustedes les pasa lo mismo, que saben que el proceso de compra, ya sea de una consultoría, de un software, de lo que sea, requiere de cierto tiempo, de cierta forma de funcionamiento y bueno, no es fácil estar haciendo compras rápidamente y poder transmitir eso a los proveedores y que rápidamente se resuelva mi seguridad de esa manera, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante de tenerlo en cuenta también. Una de las cosas que yo les contaba hoy, cuando nosotros vamos a hacer los pentests, por ejemplo, muchas organizaciones nos cuentan como que están haciendo el pentest porque, bueno, les interesa controlar su estatus de seguridad y demás, y la mayoría de estos pentests se dan en la parte exterior, o sea, nos contratan para hacer un pentest de las IPs públicas o de los datos que tienen expuestos en la organización. Sin embargo, nuestra experiencia marca de que los robos más importantes se dan siempre con conocimiento interno o personal interno o conocimiento interno de la organización, lo cual quiere decir que tenemos que prestar atención a otras áreas que por ahí no estamos prestando, ¿sí? Entonces es importantísimo eso. Les contaba también hoy que muchos de los aplicativos web que seguramente utilizamos o que exponemos en las organizaciones, la mayoría de ellos no fueron testeados antes de estar en producción. Nos ha pasado de clientes de que lo ponen en producción y se lo rompen los atacantes, incluso antes de que puedan hacerlo conocido al público, porque ni siquiera llegaron a hacer una propaganda o a publicitarlo, y incluso así los atacantes ya lo rompen antes. O sea, es importantísimo el que podamos hacer esos testeos antes, de forma de no comprometer, porque a veces un ataque puede comprometer código, puede comprometer claves, que después, aunque yo las solucione, el atacante ya las tiene, y son cosas difíciles de corregir a posterior, ¿sí? Después, bueno, otra de las cosas que vemos bastante crítica en las organizaciones y que me gustaría contarles para que ustedes lo tengan en cuenta también, es cuando nos preocupamos de revisar temas de seguridad o de las actualizaciones o de los parches, normalmente nos acordamos de algunos tipos de dispositivos. Entonces yo les pongo ahí, seguramente revisamos los equipos Microsoft porque, bueno, históricamente hay como una costumbre ya de que tenemos que parchar esos dispositivos y demás. Nos preocupamos obviamente de los servidores, tanto de los Windows como de algún Linux que podamos tener, pero es importantísimo tener en cuenta que en la red tenemos otro montón de dispositivos, ¿sí? Otro montón de dispositivos de comunicaciones, de telefonía, de Wi-Fi, de cámaras, impresoras, dispositivos de huellas dactilares para acceso a puertas, y montones de dispositivos más que están ahí en nuestra red, conviven con el resto de los dispositivos, y que para un atacante acceder a cualquiera de ellos puede ser sumamente simple y puede hacer el mismo o más daño que si estuviera accediendo a un servidor, ¿sí? Muchas veces vemos algunos dispositivos como los que les muestro ahí, que son totalmente descuidados en las organizaciones, ¿sí? Las UPS, los aire acondicionados. Ustedes imaginen que un atacante puede acceder a un aire acondicionado y un centro de cómputos, y en lugar y modificar la temperatura y hacer que ese aire acondicionado, en lugar de frío, empiece a tirar calor, aunque solo sea por algunos minutos, porque obviamente hoy existen sistemas de alarma y demás.
sepan que eso va a causar daño, va a haber equipos que se van a quemar, va a haber equipos que se van a romper, obviamente no todos, porque no va a ser crítico y nos vamos a dar cuenta antes, pero servidores que en lugar de estar recibiendo frío, reciban nada más que un poco de calor, van a pasar a estar en un punto crítico rápidamente. Entonces es importantísimo el poder ser abarcativos con esto y poder cubrir todos los dispositivos que hay en la organización, no solamente los que más estamos acostumbrados a ver. ¿Sí? Después, bueno, a nivel de procesos también, ¿se acuerdan que yo les decía hoy al principio que es importante balancear las tres cosas? Los recursos humanos, la tecnología y también los procesos. Por ejemplo, si tengo la gente y tengo las herramientas, pero no tenemos un orden, no tenemos procesos que nos guíen, seguramente por algún periodo de tiempo podamos estar más o menos bien, pero no estamos seguros siquiera si estamos bien porque no seguimos una metodología, no tenemos planes. Entonces, bueno, eso es importante de balancear las tres cosas, ¿no? De tener una planificación adecuada, de tener una priorización, de poder ordenar la toma de acción, que eso es algo que vemos sumamente crítico a veces también, ahora les voy a contar, y bueno, y la gestión en general de todo esto, ¿no? Algunas de las cosas que vemos normalmente, o las problemáticas que vemos normalmente en las empresas cuando se trata de procesos o de gestiones, el intentar abarcar mucho o abarcar demasiado poco. De repente, bueno, nos ponemos con el chip de seguridad y se nos ocurre que hay que asegurar todo. Entonces, bueno, si se arranca de esa manera, es muy probable que o agotemos nuestro esfuerzo o nuestros recursos rápidamente y no nos alcance para tiempo más adelante o para el futuro, o nos enfoquemos solamente en algún punto de la organización y lo que yo les decía recién, después los atacantes no nos van a ir a atacar a los sitios más seguros o a los equipos más seguros que tenemos en la red, porque no les hace falta. Ellos con encontrar algún punto de acceso pueden tener su éxito y obviamente van a buscar el punto de acceso que sea más simple, más fácil para acceder. Entonces, si nosotros enfocamos todo nuestro esfuerzo y no elevamos el nivel, el piso de seguridad de todos los dispositivos, bueno, sabemos de que por ahí estamos desperdiciando recursos en dejar algo sumamente seguro porque lo va a sufrir igual, ¿sí? Un caso, les cuento un caso que nos pasó, por ejemplo, estamos haciendo una auditoría a una empresa, auditando una red de servidores, una DMZ con equipos que se publican en Internet. Y bueno, la verdad es que llevábamos varios días auditando los servidores y no encontramos nada más que algunos detalles como para reportar. Si bien eso es un éxito para la organización, para nosotros como atacantes o atacantes temporarios, digamos, es como una derrota. Nosotros queremos encontrar puntos débiles para poder reportarlos. Y bueno, no teníamos mucho en esos días y encontramos, no sé, creo que el anteúltimo día, una UPS donde estaban conectados un 80% de los servidores que estábamos analizando y que estaban en perfectas condiciones, pero bueno, esa UPS estaba con el usuario por default de fábrica, entonces pudimos acceder a la UPS y no sé si ustedes lo saben, pero se los cuento, pero el acceder a la UPS vía página web, como quien accede a un router o a un switch, permite, por ejemplo, apagar alguno de los enchufes que tiene la UPS o todos. Entonces, bueno, todos esos servidores que estaban en perfecto estado de seguridad por sí mismos, yo podía apagarlos desde la UPS y obviamente provocar una denegación de servicio, ¿sí? Aunque por ahí no los iba a romper o no iba a poder robar datos, la disponibilidad es uno de los factores de la seguridad, entonces, bueno, iba a dejar fuera de disponibilidad esos equipos, haciendo el daño que pudiera hacer al negocio, ya sea afectando las ventas o afectando a los clientes o afectando la imagen de la organización. Entonces es importante el poder hacer esa regulación, decir, ok, no todo es crítico, no todo tengo que hacerlo ya, pero bueno, tengo que ver mis puntos débiles, ver un mapa global y poder enfocar el esfuerzo de esa forma. Otra de las cosas que vemos que pasa es que no hay periodicidad, de repente son como esfuerzos que se hacen por ahí a veces de las áreas de tecnología y demás, decir, ok, vamos a solucionar todo y se soluciona todo al día de hoy o todo lo que se encuentra al día de hoy y de repente después por 2 o 3 meses me olvido de la seguridad y no pongo un parche, no hago una corrección de
de problemas, no corrijo, no instalo actualizaciones, y bueno, y ahí queda todo por varios meses. Entonces, bueno, esas cosas también afectan, y a veces se tiene por ahí las ganas o la posibilidad de hacer correcciones, y yo les ponía ahí, faltan los requerimientos previos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner un parche en un servidor, por ejemplo, y no tenemos los backups de ese servidor, o no estamos seguros si los backups de ese servidor están al día. Entonces, bueno, eso puede ser sumamente riesgoso, porque por ahí, al poner el parche, puedo estar ocasionando el daño que no me estaba haciendo un atacante. Entonces, bueno, tengo que tener cuidado con eso, de estar seguro de que tengo los backups, de que tengo un ambiente de testing adecuado, de que puedo hacerlo de esa forma. Hoy día con la virtualización es bastante fácil conseguir ambientes de testing reales. Y bueno, y obviamente poder tener la trazabilidad, de decir, bueno, los equipos que he ido teniendo problemas o qué cosas he ido haciendo en cada uno de esos equipos para ver también, cuando yo voy a planificar la seguridad, decir, ok, mira, en cierto tipo de equipos requiero de 2 horas por semana para mantenerlos al día, o de 2 horas al mes, depende de los dispositivos, depende de la cantidad, de todo, pero es bueno tener de alguna forma la información para poder hacer la trazabilidad. Si no tengo la información, es muy difícil planificar. Otra de las cosas que quería contarles a nivel de lo que es procesos, ¿sí? Es la falta de planes de continuidad del negocio. Muchas veces no es que no existan, pero por ahí se escribieron parcialmente, nunca se testearon. Eso es una cosa sumamente crítica. Nosotros tenemos muchas organizaciones que por requerimientos de entes reguladores tienen que tener un plan de continuidad de negocio, y además tienen que testearlo periódicamente. Y yo me gustaría contarles con números, no los tengo en mente, pero es un alto porcentaje las veces que el plan de negocios, que incluso ya ha sido testeado en oportunidades anteriores, falla, y se encuentran puntos de falla nuevos o cosas que cambiaron. De repente llegás a hacer una recuperación en un sitio de contingencia y tenés todo desde el punto de vista metodológico. Tenés los equipos que compraste previamente, tenés los datos sincronizados porque lo hiciste previamente, y llegar al sitio de contingencia y no tener la llave para poder acceder al centro de cómputos. O sea, cosas que parecen una broma, pero que son cosas que pasan en la realidad cuando no se planifica, cuando no está todo escrito, y ustedes saben que en el plan de continuidad tiene que estar todo escrito para dummies, ¿sí? No hay que pensar en el momento de crisis, no hay que pensar, hay que leer las instrucciones y actuar directamente. Entonces, ese nivel de plan requiere de tenerlo escrito y de tenerlo probado. Cuantas más veces lo hayan probado, mejor. Y otro de los fallos que vemos es que por ahí no se involucra a todo el personal. Por ejemplo, cuando se hacen los testeos, solamente se enteran las áreas de tecnología, los que participan técnicamente de una recuperación o de levantar un sitio de contingencia, y el resto del personal está totalmente por fuera. Entonces, el día que tenemos algún incidente como para entrar en continuidad de negocio, o en un estado de desastre, el resto del personal no sabe ni de qué estamos hablando, no leyeron políticas, no saben cómo funciona el plan, no saben nada. Entonces, eso es un fallo importante, y que, habiendo hecho todo lo otro, es un esfuerzo mínimo que nos falta como para llegar a un estado mucho mejor en lo que es en nuestro plan de continuidad. Y lo otro que me gustaría también que tengan en cuenta es que no solamente abarcar aspectos técnicos cuando hablamos de los planes de continuidad, porque mayormente lo que nosotros vemos en las organizaciones cuando pedimos un plan de continuidad, o cuando revisamos, por ejemplo, es un plan de continuidad que está basado, es un procedimiento técnico básicamente. Y bueno, el plan de continuidad requiere de otro montón de cosas no técnicas. Lo que yo les contaba recién, de tener una llave física para poder abrir una puerta, para entrar a un edificio, para entrar a un centro de cómputo. Hay poca tecnología ahí. Es una tecnología ya tiene unos cuantos añitos. Entonces, me parece sumamente importante eso de recalcarles de que hay que escribirlo al plan y hay que testearlo. En el momento de testearlo es cuando nos damos cuenta todo lo que nos faltó escribir, y que después de varias rondas de hacer eso, vamos a ir mejorando y acercándonos a algo que no vamos a afirmar que va a ser perfecto, pero bueno, vamos a estar en un estatus mucho mejor de seguridad, ¿sí?
una de las cosas que me gustaría contarle es también de algo que observamos en las organizaciones relacionado a lo que es temas de seguridad, de parchado, de análisis, ¿sí? Es que muchas veces las empresas, les diría la mayoría de las veces, se gastan su tiempo, ¿sí? en la parte de detección y en la parte de análisis, y queda muy poco tiempo para lo que realmente cambia nuestro estatus de seguridad frente a los atacantes, que es la corrección de los puntos débiles, ¿sí? Obviamente, como personas de seguridad sabemos que el haber detectado nuestro punto débil, el haberlo analizado, el haber planificado la solución, nos deja en una mucho mejor situación que cuando ni sabíamos nuestros puntos débiles, pero desde el lado del atacante, hasta que no está el parche o la corrección puesta, es lo mismo. Si el atacante intenta, va a ver la vulnerabilidad y detrás yo puedo saber o no saber, para él es lo mismo, no le varía nada el nivel de seguridad, ¿verdad? Entonces, es importante que gastemos nuestro tiempo y lo gastemos de la mejor forma además en la corrección de los puntos débiles y no en las otras etapas. Obviamente necesitamos hacer las otras etapas porque si no, no vamos a tener lo que corregir, pero de no gastarnos todo el tiempo ahí y después que no nos quede tiempo para lo otro. ¿Sí? Un dato importantísimo, esto ustedes lo pueden ver en un informe que hace Verizon anualmente, es que más del 90% de los ataques que sufren las organizaciones hoy en día se podrían haber evitado con controles simples o intermedios. Esto quiere decir corregir configuraciones de seguridad por default, corregir, instalar parches, poner los updates correspondientes. No estamos hablando de hacer un ethical hacking fino a un aplicativo, ni siquiera vamos ahí, ¿sí? Son controles simples o intermedios, solucionarían el 90% de los problemas que tenemos. Obviamente no quiere decir que hagamos el resto, pero para que vean de que realmente si hacemos un esfuerzo menor, podemos lograr una mejora importante en lo que es nuestro nivel de seguridad. Me gustaría contarles un poquito, para no irnos de tiempo, de nuestra metodología, de lo que nosotros tratamos de inculcar a las organizaciones para lo que es el monitoreo y la seguridad. ¿Sí? Y bueno, nuestra metodología busca que las organizaciones sean proactivas con tres factores fundamentales. El primero es el monitoreo continuo, ¿sí? Esto nos va a permitir, de alguna manera, conocer nuestras vulnerabilidades apenas aparecen o lo antes posible. Esto minimiza mucho nuestra exposición a esos riesgos, evita que los atacantes tengan esa ventana de oportunidad de encontrarnos y de atacarnos, aunque no sea un atacante de vuelta, lo que hablamos hoy, ¿no? De repente no es un atacante que tiene algo contra mi organización en particular, puede ser alguien que lanzó un ransom y una campaña mundial de phishing y está mandando mail a todos los mails conocidos que encuentra o recorriendo direcciones IP y atacando, y nosotros podemos caer ahí adentro de casualidad, pero bueno, si tengo la vulnerabilidad y recibo el ataque, estoy en un problema. Entonces, la idea es conocer eso y tratar de solucionarlo lo antes posible, ¿sí? En segundo lugar, algo que conversamos hace un ratito, es abarcar todo tipo de dispositivos, no dejar nada fuera de la planificación, del análisis, porque bueno, esas cosas que dejo por fuera de esa planificación van a ser los puntos débiles que van a encontrar el atacante. Entonces, si yo me gasté todo mi esfuerzo, mi presupuesto en asegurar los servidores y dejé por ahí los equipos de los usuarios libres, o por ejemplo hoy día en época de pandemia no estoy tomando ninguna precaución, ninguna mejora respecto a los usuarios que se conectan remoto, entonces puedo tener conexiones VPN de usuarios que están accediendo con su máquina hogareña a la red de la organización y acarreando con eso los problemas que esa máquina hogareña puede tener, donde no tengo control de los sitios donde navega, de lo que descarga. Muchas veces hay niños utilizando eso detrás y tenemos problemas también. Entonces, es importante poder abarcar todo tipo de dispositivos y tener un cubrimiento de la red que nos permita estar tranquilos en ese sentido. Y el tercero es buscar ordenar esa información y poder tener una visibilidad de toda la información
en dashboard, en sistemas de gestión de incidentes, en paneles, de poder tener esa organización ordenada de manera que nos permita poder obviamente tener lo que les decía recién, la trazabilidad histórica, de poder planificar también para adelante, decir, ok, tengo 200 vulnerabilidades, ¿cuántas puedo arreglar? ¿Puedo arreglar las 200? Bueno, tengo media hora para arreglar vulnerabilidades o para arreglar problemas de seguridad. ¿A qué voy a dedicar la media hora? Porque por ahí la dedico mal a algo que es de prioridad media, por ejemplo, y no estoy atacando algo que es algo del core del negocio o dejo servidores descuidados. Entonces, me parece sumamente importante el poder tener la visibilidad de todos los dispositivos y las vulnerabilidades, pero también después poder hacer una planificación y balancear y dedicar ese esfuerzo donde realmente pueda ser útil a la organización, sí, aplicar un poco de principio de Pareto, decir, bueno, con este esfuerzo que voy a realizar, ¿dónde puedo maximizar el beneficio a nivel de la ciberseguridad? Otra cosa que es importantísima con la información es poder elevar información de ciberseguridad a lo que son las áreas de dirección o de gerencia, para que ellos de alguna manera puedan ver lo que se está haciendo, los problemas que hay. Algo que vemos normalmente en las organizaciones, que el típico ese que escuchamos, a nosotros no nos ha pasado nada, en realidad capaz que el director o el gerente dice, a nosotros no nos ha pasado nada, pero por debajo han estado las áreas de TI apagando incendios como loco, cortando ataques. Es verdad, no ha pasado nada, pero hubo un trabajo tremendo tras bambalinas que es importante tenerlo en cuenta, porque después esas personas o esas áreas van a venir a buscar presupuesto, y si yo creo que no hacen nada, es difícil que les dedique presupuesto. Entonces, necesitamos como organización que esa organización fluya en ambos sentidos, ¿no? Pero que las áreas de negocio o la gerencia se enteren de que lo que sucede más abajo y de que estamos siendo todo el tiempo atacados cuando estamos en Internet. O sea, si ustedes tienen un servidor público, un servidor de mail, un servidor web o lo que sea, sepan de que ese servidor está siendo atacado todo el tiempo. Cada tantos minutos recibe pruebas de distinto tipo de atacantes que están buscando vulnerarlo. Obviamente hay un trabajo detrás de eso para que no suceda, y por ahí no nos ha tocado un atacante que específicamente venga a buscar algo, pero es importante tener en cuenta eso. Después, otra de las cosas que vemos también, el tema del lenguaje. Muchas veces las áreas, es un problema que tenemos como técnicos, digamos, me incluyo dentro de ese grupo, que a veces no hablamos el lenguaje de las áreas de negocio. Entonces, se pierde y si bien conversamos, no comunicamos correctamente los problemas o las necesidades de un área a otra, y bueno, no logramos hacer que fluya esa información que les decía hoy. Bueno, importantísimo el tema de la priorización. Esto es una de las cosas críticas para que la priorización sea correcta, es que la priorización no la haga solamente las áreas de tecnología, que es lo que normalmente ocurre. Entonces, de que la priorización tiene que participar el negocio. No hay forma de que prioricemos cuáles son nuestros activos críticos o dónde dedicar nuestro esfuerzo si el negocio no participa de priorizar y de hacer un seguimiento de eso, ¿sí? Entonces, es importante eso también. Les dejo algunos puntos que me gustaría que tengan en cuenta, de algunas cosas que son tecnológicas, otras que no, que es necesario hacer en función de la ciberseguridad para poder estar preparados y tener el control de algunos problemas que pueden venir, ya les digo, de afuera, como les decía hoy, o internos de la organización también, que no hay que descuidarlo, sobre todo ahora con el aumento de nuestra plataforma de exposición con los equipos hogareños y demás. Hay oportunidades nuevas para cosas automáticas o para cosas no automáticas, ataques que puedan venir de parte de los empleados o de proveedores o de conexiones que por ahí de alguna manera esquivan nuestros controles perimetrales, que antes nos mantenían mucho más seguros, y ahora los estamos abriendo a propósito para brindar acceso y nos pueden jugar en contra. Yo les decía hoy lo que es revisión de vulnerabilidades. Es importantísimo revisar en todo tipo de dispositivos, principalmente dispositivos servidores, desktop, todo lo que esté expuesto
al público, es importante controlarlo, realizar control de usuarios con privilegios de acceso a las bases de datos. Por ahí son usuarios que tienen que acceder a la base de datos porque sus tareas así lo requieren, pero bueno, eso no implica de que la organización no lo controle, de que la organización no monitoree cuándo acceden, a qué hora acceden, cuánto tiempo están, qué cosas se modifican en las bases de datos. Lo mismo con los usuarios del directorio activo, saber, bueno, cuando se crean usuarios, quién es administrador, quiénes no lo son, qué permisos hay, ese tipo de cosas. Sistemas de monitoreo de acceso, sistemas de huellas, de códigos, puertas magnéticas con dispositivos RFID, no RFID, monitorear quién accede, quién abre, quién no abre, si cierran, si no cierran. Todo eso es importante monitorearlo. Todo lo que son los aplicativos que tenemos en producción, controlar las puestas en producción, quién tiene permisos para subir un ejecutable de un aplicativo a producción, por ejemplo, quién puede pasarlo a testing, quién puede modificar esos archivos, seguir una cadena, de tener un esquema, un protocolo para el pasaje a producción, es estrictamente necesario. Nos vamos ahí un poco a la parte de desarrollo, pero si bien quizás como seguridad no puedo monitorear todo desarrollo, sí que tengo que tener algunos controles mínimos antes del pasaje a producción. Lo mismo con los accesos a las carpetas y a los archivos, decir, bueno, dónde están, quién los accede, quiénes los pueden acceder, todo ese tipo de cosas es importante. Después, bueno, lo que es detección de intrusos o prevención de intrusos, a veces están integrados con los firewalls, a veces no están integrados con los firewalls, es una buena herramienta para tener en las organizaciones, ayuda mucho y bueno, y permite ver problemas que por ahí no están siendo visibles hoy en día, ya lo había dicho. Obviamente el monitoreo de los antivirus, ya hoy día mencionar que tenemos que tener los antivirus es casi innecesario, pero bueno, en muchas organizaciones a veces falla lo que es el monitoreo centralizado de eso, no tener visibilidad. Cada usuario tiene su antivirus, tienen posibilidad de apagarlo. Entonces, bueno, de repente se quieren descargar un juego y ustedes saben que cuando alguien quiere descargar un juego es muy difícil de detenerlo y va a hacer todo lo posible, incluso apagar el antivirus y decirle que está bien, que ejecute algo que el antivirus está avisando que es peligroso, para instalarlo. Entonces, bueno, también tenemos que tener ese control, los respaldos, importantísimos los respaldos. Al igual que el plan de continuidad de negocio, es necesario tenerlo y testearlo. Normalmente se hacen respaldos. Hoy día es bastante estándar tener respaldos, pero no se testean o no se tienen respaldos en el formato adecuado. Tenemos empresas, por ejemplo, que los respaldos estaban en discos compartidos, en servidores que estaban en la red, y ante un ataque de ransom que le cifró los servidores, también ese ransom le cifró los discos compartidos donde tenían los backups. Entonces, perdieron todo, los servidores y los backups en el mismo ataque. Entonces es importante tener, obviamente, un respaldo fuera de la organización. Eso ya es bastante estándar de tener fuera de la organización, pero también es necesario tener fuera o tener dentro de la organización un backup offline, ¿sí? Un backup que no esté conectado a la red, que sea intercambiable, por ahí de tener o cintas o discos duros que enchufo uno y desenchufo el otro, y hay uno que queda desconectado porque los ransoms son tremendos en lo que es el filtrarse desde un equipo que es atacado hacia los demás. Y de repente el ataque arranca en un equipo de un usuario, pero de ahí viaja a un servidor, del servidor viaja a otros usuarios, a otros servidores, y de ahí se puede replicar a los discos de backup, a los servidores de backup, etc. Y bueno, y es importante tener en cuenta que hoy día los ransoms cifran todo, cifran máquinas virtuales, cifran bases de datos, los archivos ni que hablar, pero tienen la posibilidad de distribuirse y de toda esa inteligencia de poder cifrar cosas que por ahí están en uso, demás, y las pueden cifrar igual. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y después, bueno, lo que es la posibilidad de testear los accesos, ya sea desde el interior o desde el interior, pero hacer tipo
consultorías tipo ethical hacking, es bueno con cierta periodicidad hacerlo, de tener esa foto, de tener la visión de especialistas más allá de lo que nosotros podamos hacer dentro de la organización, ¿no? De poder tener esa vista de un especialista y decir, bueno, mira, estás haciendo un montón bien, un montón de correcciones, pero por ahí hay cositas que te quedan por fuera que obviamente con los especialistas que hay dentro de la organización o los conocimientos que hay, no es tan fácil de detectar. Y después, todas estas cosas es importante tenerlas con cierta periodicidad. Obviamente habrá algunas que requieren más periodicidad que otras. Capaz que los backups los hago diariamente, no voy a hacer backup tan espaciados, pero hay otras cosas que las puedo hacer mensuales, semestrales, ¿sí? Anuales. Eso lo demanda cada organización o cada negocio, pero es importante de que lo tengamos en cuenta, simplemente eso. Bueno, les dejo para hacer unas preguntas, voy a pausar unos minutitos para sincronizar con el streaming y poder ir recibiendo las preguntas. Ustedes la pueden ir mandando a través de la plataforma. Si tienen alguna pregunta, la pueden mandar directamente ahí a la plataforma. Puede ser por privado de los administradores o públicamente igual. Pablo, bueno, ahora estamos esperando a que lleguen algunas preguntas. Si bien es cierto, hasta el momento todavía no han llegado preguntas, pero podemos dar unos minutos más a aquellos que quieran preguntar. Pero de lo contrario, como tú también decías, no sé si tienes un slide final que puedas dejar tus contactos, en el cual las personas puedan específicamente dirigirse a ti de forma personal para poder luego quizás contestar alguna pregunta o alguna duda que ellos puedan tener. Perfecto. Sí, ahí les dejo mi casilla de correo, y me pueden enviar ahí las consultas o nos pueden contactar, no hay ningún problema. Estamos a las órdenes. Perfecto. Y bueno, obviamente quedo a la espera de si hay alguna pregunta, unos minutitos más. ¿Sí? Ahí les dejo Vamos. mi correo. Perfecto. Vamos a esperar alrededor de un minuto más porque, si bien es cierto, cada uno de los que está presente, creo que acá ha llegado una pregunta, así que vamos a estar atentos a poder responderla. Si más bien no leo, o sea, leo, es Mario Lobos que hace una pregunta acá. Sí, y bueno, te voy a mandar la pregunta para que tú la puedas ver, Pablo, en estos minutos. Mario Lobos. Perfecto. Aquí está preguntando para que... Ya lo estoy viendo ahí la pregunta. Perfecto. Bien, yo ya le contesto a Mario entonces. Así es. Que Mario nos pregunta si cambiarse los servicios en la nube, ¿qué tanto contribuye a reducir el riesgo de ataque? Y bueno, contribuye y no contribuye. Obviamente cuando nos vamos a la nube, nos vamos a servicios administrados, que obviamente tienen sus especialistas detrás. Entonces eso me permite de que si yo estoy utilizando servicios administrados por especialistas, hay ciertas cosas o un piso de configuración y de ciberseguridad y actualizaciones y demás que ya lo tengo resuelto y de alguna manera eso mejora mi situación ante la ciberseguridad, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces cuando nos vamos a la nube estamos cambiando nuestro sistema de seguridad que incluía, por ejemplo, el acceso físico
a nuestros servidores o la necesidad de acceder físicamente a un edificio para lograr la conexión a un servidor, por ejemplo, y hoy día ese servidor, nuestra única protección al estar público en Internet es un usuario y contraseña. Entonces, por cierto lado podemos tener ganancias, por otros lados podemos tener algún riesgo mayor. Obviamente nada que no se pueda resolver, pero es importante tenerlos en cuenta ese servicio. Y lo otro que me parece sumamente importante es ver qué tipo de servicio vamos a llevar a la nube. Siempre es importante cuando se van a llevar a la nube el llevar servicios que tengan la posibilidad de estar actualizados. Muchas veces vemos que en organizaciones que tienen sistemas viejos o demás, se quieren ir a la nube y obviamente esos sistemas viejos tienen muchos temas de seguridad y son atacados fácilmente y rápidamente cuando se exponen públicamente. Entonces, bueno, eso me parece importante tenerlo en cuenta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta relativo a alguna de estas áreas que hablamos, a los procesos, a la tecnología, a las personas. Les damos 2 minutitos más. Sí, ahí vamos a quedar atentos si hay alguno que pregunta. Bueno, como ya hemos escrito en el chat, si tienen alguna pregunta pueden hacerla directamente desde el chat de Welcu para poder que Pablo pueda responder a sus preguntas, o de lo contrario también, como pueden ver ahora en la pantalla, está apareciendo el mail de Pablo, así que cualquier cosa le pueden escribir a él de forma personal. Y bueno, ahí también van a tener una respuesta, o también el día de mañana puede ser hasta a una asesoría también de parte de Pablo. Yo creo que Pablo ya estamos. Perfecto. Sí. Así Así que que bueno, les agradecemos a todos la participación. Yo quedo a las órdenes. Ahí les queda mi correo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, no molestan, nos llaman, nos mandan y les contestamos. Así es. Si hay que hacer Mira, un diagnóstico, ¿por qué tipo de servicio se recomienda comenzar? Y bueno, el diagnóstico desde el punto de vista tecnológico, como para ser inicial, puede ser un ethical hacking, por ejemplo. De repente no algo sumamente profundo, pero sí algo que sea abarcativo, puede ser eso. A nivel de los procesos, por ejemplo, puede ser un análisis gap con la norma ISO, ¿sí? Aunque de repente no estemos pensando en certificar, obviamente la norma es un conjunto de buenas prácticas y el que nos comparen contra esas buenas prácticas puede mostrar los puntos débiles que tenemos. Entonces, me parece que esos dos serían los puntos iniciales como para arrancar a diagnosticar dentro de una organización. Después nos preguntan también si, siendo los usuarios el eslabón más débil, además de la gamificación, ¿qué se recomienda para concientizar a los colaboradores? Bueno, hay campañas de todo tipo. Hay empresas que hacen charlas, after office, desayunos, mandan por mail, pegan pósters por toda la organización. Ahora eso es más difícil de hacer porque no los van a ver, pero... Claro. Pero digo, donde retomemos eso, se puede hacer. Entonces, bueno, hay un montón de ideas y se puede ir rotando para ver qué tiene más efecto. Obviamente hay estrategias mucho más entretenidas para los usuarios. Tenemos empresas que hacen sorteos, por ejemplo, con algún cuestionario tipo prueba dentro de la organización, en algún servidor de intranet o en algún formulario. Y bueno, a los ganadores de la prueba se les da algún premio, no sé, un teléfono, una tablet, no sé, algún dispositivo que siempre les gusta a los usuarios, algo como para atraerlos. Y bueno, eso muchas veces los hace estudiar un montón, aunque no sea por la ciberseguridad, lo hacen por el premio, pero bueno, de alguna manera como seguridad cumplimos con nuestro objetivo de que se preocupen un poquito de las normas, ¿sí? Así que bueno, les agradezco a todos, quedo a las órdenes. No hay más preguntas por ahora, así que bueno, las restantes ya las pueden mandar directo al correo, las canalizan a través de Camchat también y ellos nos las hacen llegar. Así es, bueno, nada más que decir que agradecerte, Pablo, por este tiempo, por todo lo que nos has contado el día de hoy. Y bueno, como decía Pablo, cualquier cosa, aquellos que el día de hoy también están viendo y sintonizando esta charla,
simplemente pueden escribir al mail de Pablo para poder que él mismo les pueda responder aquellas consultas que han nacido a través de esta charla. Así que muchas gracias a todos. Nuevamente muchas gracias, Pablo, por este tiempo. Ya, nos De vemos. nada, estamos a las órdenes. Hasta Adiós. luego. Adiós. Chau, chau. Chao, chao. Adiós. Chau, chau. Chao, chao.